Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón porque Él es bueno. Aleluya. Señor, vamos a alabarle con júbilo. ¡Hey! Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Aleluya. Dilo conmigo. Yo siento un gozo en mi alma. Yo siento un gozo en mi alma. Yo siento un gozo en mi alma. Yo siento un gozo, gozo en mi corazón. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo. Sea contigo por toda la eternidad. La paz de Dios sea contigo. Dile, la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo, sea contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Una vez más, dile conmigo al Señor. Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom Alechem, Ebeinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hey, te alabamos, Jesús. Recibe toda gloria. Tenemos sed de tu presencia, Jesús. Te alabamos. Tengo sed de mi Dios,
sed de adorar. Tengo sed, oh, oh, de mi Dios. Tengo sed de adorar. Levanta tu voz y dile, oh, 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 quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebra mi corazón. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed, oh, oh, de mi Dios. Tenemos sed de ti, Señor. Tengo sed de adorar. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebra mi corazón, Señor. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Te alabamos, Jesús. Abrazamos, Señor, como Jacob te abrazó. Te alabamos, Jesús. Te abrazaré como Jacob. Te abrazaré con mi adoración. Dile, Señor, te abrazaré, oh, oh, como Jacob. Te abrazaré con mi adoración. Te abrazaré como Jacob. Te abrazaré con mi adoración. Te abrazaré
abrazaré, mi adoración. Dile, te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración. Te abrazamos, Señor, en esta tarde. Decimos que te amamos a ti, Señor. Y hoy te decimos así: te ungiré como esa mujer que vaso quebró, la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que vaso quebró, la casa llenó. Dile con tu corazón: te ungiré como esa mujer que vaso quebró, la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que vaso quebró, la casa llenó. Te abrazaré, dile en tu casa, como Jacob, te abrazaré con mi adoración, te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración. Te alabamos, Señor, bendito sea tu nombre, Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a empezar la escuela dominical. Quiero leer una porción de la palabra en el Salmo 100. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué precioso salmo. Pero me gusta mucho que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
Damos gracias a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por su amor y su misericordia, por este día tan hermoso que nos permite alabarle y glorificarle. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que tenemos y porque nos permite este día alabar y glorificar su nombre. Damos gracias por su provisión, por la paz, por la fortaleza, por todas las cosas bellas que el Señor nos hace, nos da en este día y todos los días también. Amén. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la escuela dominical con nuestro hermano, el maestro Elisender Calderón, que nos va a compartir esta preciosa clase. Dios les bendiga, amados hermanos. Me es un gusto nuevamente saludarlos a través de esta transmisión para compartir con ustedes el mensaje que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes para que se preparen y estén atentos en sus casas para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. La palabra del Señor dice así, de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, una vez más porque nos permites estar en este momento para transmitir, Señor, tu palabra y, Señor, y llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada persona, Señor, que escucha este mensaje, pidiéndote, Dios mío, que sea, Señor, una oportunidad para que aquellos, Señor, que por primera vez escuchan un mensaje del Evangelio de Jesucristo, Padre, te pedimos, Dios mío, que nos dirija, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga, Señor, de mi boca sea de bendición para mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a cada congregación, Señor, en este día que estamos, Señor, en tu nombre, Señor, exaltando y bendiciendo tu nombre, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomé esta palabra para compartir con ustedes, amados hermanos, ya que el fondo bíblico que quiero tomar del mensaje está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Tomé este pasaje que dice del proverbista, donde él tiene la experiencia por el cual es un joven que tiene, o una persona que tiene mucho temor de Jehová en su corazón y mucha experiencia en el caminar de su vida. Y él trata de escribirlo y transmitir a nuestras vidas de cómo nosotros tenemos que dirigirnos al Señor, qué es la confianza, cómo tenemos que acercarnos a Él. El primer versículo dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Es una palabra donde nos da la esperanza, nos da la seguridad para que nosotros pongamos esa confianza en nuestro Dios y no nos apoyemos en nuestras propias prudencias. El tema que yo puse para este mensaje se titula El plan de Dios contra nuestro plan. El plan de Dios contra nuestro plan. El plan de Dios es que quiere lo mejor para nosotros, quiere bendecirnos. Por eso, de esa manera, Él se dio a sí mismo en la cruz para que nosotros fuésemos bendecidos. Y vemos aquí una palabra muy, muy preciosa en el cual, y también hay un mensaje ahí en San Lucas capítulo 15, 3 mensajes que vemos ahí. La primera habla sobre 100 ovejas y dice que una de ellas se extravió y dejó las 99 y se fue por la que faltaba.
Y vimos, según el pasaje, la situación en que la encontró. Y sin embargo, dice que dejó las 99 y hizo todo lo posible por ir a rescatar la que estaba perdida. A veces Dios es increíble para nuestra vida. Él nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda. Él tiene su plan y propósito para con nosotros, y que no quiere que nadie falte en su propósito. Y luego vemos el otro mensaje donde una persona tenía 10 monedas y se le pierde una, y dice que la diligencia que pone aquella persona por conseguir y encontrar aquella moneda perdida hasta que la encuentra. Y dice que invita a sus amigos, invita a sus vecinos y les dice: gócense conmigo porque he encontrado la moneda que estaba perdida. Produce más gozo lo que es menos diferencia en lo que tenemos. Pues tenía las 9, sin embargo, al rescatar o al encontrar la que estaba perdida, produce gozo, produce alegría. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar por nuestro Dios, que nuestro Dios no ve la mayoría. Dios ve a aquellas personas que se arrepienten. Dios ve, hermanos, Él tiene un plan y un propósito para con nosotros. Y sin embargo, el hombre, el ser humano, también tiene sus planes y sus propósitos. Y muchas veces se desvía de la voluntad de Dios y viene al fracaso. Por eso le puse el título: el plan de Dios contra nuestro plan. Vemos allí que la historia de San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante es una historia más bella que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Historia de una familia herida por las malas decisiones de un hijo, pero al final el arrepentimiento, el perdón y el amor triunfan. Esto es lo maravilloso que Dios tiene para nosotros, que a veces en la familia, hoy en día hay familias que sufren porque sus hijos toman malas decisiones. Pero me quiero dirigir a este pasaje en 3 maneras. Como hijo personal, como cada uno de nosotros que tomemos este mensaje, llevarlo también el enfoque a una familia que tiene hijos, y también llevarlo, número 3, a la parte espiritual como iglesias. En la iglesia somos hijos buenos y hay hijos que tienen áreas de oportunidad. Pero yo, analizando bien este pasaje, me di cuenta que los 2 hijos de este padre tenían áreas de oportunidad. Mas sin embargo, uno impactó más por las actitudes, por las acciones que este hijo tenía. Pero al final vamos a ver que Dios, en su propósito y en su amor, hace recapacitar. A veces creemos que es el hombre mismo el que recapacita, pero cuando ya toca fondo, cuando se ve en la circunstancia difícil y se pone a ver que cuán valiosas eran las cosas que él tenía cuando él tomó una decisión de pedirle a su padre la heredad. Si usted se encuentra en una situación donde le duele las acciones de sus hijos o de su hija, o a veces los ministros de los creyentes, de los congregantes, dice: no perdamos la esperanza. Vemos que la historia del pródigo no tiene que terminar en una tragedia. Oremos para que nuestro Dios, con su poder, pueda cambiar los corazones, con su poder pueda cambiar las familias. En la parábola del hijo pródigo, vemos ahí que tiene 4 etapas. Una de ellas es el principio de la parábola, que él está en casa. Y dice la palabra que dice que un hombre tenía 2 hijos. El Señor Jesucristo trata de ilustrarnos, trata de hacer muy sencillo para que nosotros entendamos el plan que Él tiene para con nosotros. Y pone este ejemplo de un padre que tiene 2 hijos. 2 hijos que lo tienen todo. 2 hijos donde no les falta nada. Cuando vemos aquí que el hijo pide una heredad, significa que
que tiene economía, significa que tienen terrenos, que tienen casas, que tienen dinero y lo tienen todo. Sin embargo, este hijo estaba un poco mal ubicado y toma un plan, tomas una decisión. Y entonces, por eso tenemos que ver nosotros que Dios tiene un propósito para nosotros. Si nos encontramos en una situación en el hogar, o nos encontramos a veces en la parte espiritual en una situación donde a veces vemos que no encontramos el lugar o nuestro lugar en medio de la congregación, en donde nosotros nos reunimos, porque vienen esos pensamientos malignos a nuestra mente y nos confunden. Por eso es importante que nosotros nos tomemos de la mano de nuestro Dios. Ese defecto del hijo o de la hija no es simplemente una etapa de rebeldía de la juventud. La falta de amor del pródigo no es causa de cambios hormonales de la pubertad, sino fuerzas del mal que están dominando el corazón del pródigo. Entonces vemos aquí que tenía 2 hijos, que tenía todo, tenía la bendición, no les faltaba nada. Y sin embargo, en el punto número 2 dice que el hijo se marcha a una provincia lejana donde malgasta su herencia. Lo vemos ahí en el versículo 2, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. A veces ahí es donde hay un dilema, ¿no? ¿Realmente le correspondía a él algo de lo que él estaba pidiendo? ¿O fue el esfuerzo de su padre? ¿O fue el esfuerzo de sus antepasados que su padre lo conservaba? Porque muchas veces este tipo de personaje que la Biblia nos hace ver es que son personas que están ociosas, son personas que no apoyan, son personas que están ahí, pero no están haciendo nada productivo por el porvenir de la familia. Muchas veces en casa tenemos esta situación. A veces están los padres, están los hijos, y creemos que buscamos, tratamos de repartir el trabajo de casa, más sin embargo resulta que la carga se va hacia un solo lado, y de repente en la misma familia hay frustración. Después ahí viene la gritería, ahí viene después el reclamo, y toda aquella armonía que debe haber como familia se pierde simplemente por una actitud que debemos permitirle a Dios que Él nos cambie, para que Él pueda reinar en nuestro corazón y para que la familia siga viviendo armoniosamente. Pero qué atrevimiento del hijo aún pedirle al padre que le dé parte de lo que a él dice que le corresponde. En la antigüedad era muy común que cuando el padre de familia faltaba, el padre tenía que haber dejado cómo repartirse los bienes hacia los hijos. Y esto es también una ofensa que se le hacía al padre, porque el hijo estaba dando a entender que no quería nada en ese lugar, no quería nada con su padre. Él quería tomar su decisión, él tenía su propio plan. Posiblemente el padre tenía otros planes para él, mucho mejor, para que le fuera mejor a él. Sin embargo, este hijo dice que le pide a su padre la parte que le corresponde, y dice la palabra que les repartió los bienes. Y no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tal vez su joven ha comentado sobre lo divertido que viven los jóvenes en estos días. Hoy en día los jóvenes se quieren divertir, hoy en día los jóvenes quieren estar en lugares donde creen que está la felicidad. Pero una de las cosas que yo puedo ver allá en el libro de San Juan, capítulo
14, 6, donde dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que más me impacta de este versículo es la parte que dice yo soy. El Señor en el Antiguo Testamento le decía a su pueblo Israel: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud, y te llevaré a la tierra que yo te voy a dar. Y ahora vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento el mismo Jesús hablando a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos, diciéndoles: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vemos aquí tan importante, y puedo poner un ejemplo donde vemos que aquí está Jesús, y Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es el camino. Y fuera de ese círculo donde está Jesús, todo lo demás es la muerte. Todo lo demás está perdido. Y si el hombre toma la decisión de alejarse de Jesús, ¿hacia dónde camina? Camina hacia la muerte, camina hacia el mundo, donde el mundo y sus deseos pasan, donde el mundo los va a atrapar, donde el mundo los va a esclavizar en el pecado. Por eso hoy, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, aparentemente quizás hay comodidad, aparentemente quizás hay comida, hay bebida, hay calzado, hay trabajo, o muchos quizás no lo tienen, pero Jesús quiere que nosotros lleguemos a Él, que nos humillemos ante sus pies y le digamos: Señor Jesús, tú eres el que tomas mis cargas, tú eres el que tomas mis caminos, mis pensamientos. Pero tienes que venir a Jesús, donde está el camino, donde está la verdad, donde está la vida. Jesús es la vida. Y por eso tenemos que alejarnos, no tenemos que alejarnos de esa parte. Por eso tenemos que vivir en una comunión íntima con Jesús. Nuestra vida tiene que estar pegada a Jesús. Pero vemos esta actitud de este hijo malagradecido. Este hijo no le importó cómo se sentía su papá. Este hijo no pensó que él podría ser de grande apoyo para la familia, pues ya que papá necesitaba mucho la fuerza de estos jóvenes en su hacienda, en el terreno que él tenía. Él no le importó, él tomó su propia decisión. Pero una de las cosas maravillosas que tenemos a través de esta parábola o de esta ilustración bíblica es que el Señor tiene un plan. Y aunque el hombre, aunque seamos hermanos, tomemos una decisión incorrecta, pero si estamos en los planes de Dios, si somos sus hijos, el Señor nos va a soltar hasta que toque fondo. Pero al final Él tendrá victoria sobre nosotros. Y es ahí donde a veces Dios, increíblemente, en su grande misericordia, nos busca para que nosotros nos acerquemos a Él. El hombre, hermanos, cada vez se aleja. El hombre cada vez pierde la mirada en Jesús, pierde la mirada en las cosas que son del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que juntándolo todo, este hijo se fue lejos a una provincia apartada, y dice la palabra que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por eso a veces los muchachos hoy en día, y más lo de la familia de la iglesia de Cristo o nuestros hijos, tenemos una carga muy fuerte con ellos, porque hoy en día la luz del mundo brilla demasiado. Hoy en día los jóvenes quieren ser independientes. Hoy en día los jóvenes quieren caminar sus propios caminos y gastan su dinero, gastan su tiempo, gastan su fuerza, que todas esas cosas que ellos pierden si la invirtieran en el reino de Dios. El reino de Dios sería algo diferente aquí en la tierra. El pueblo de Dios sería distinto. Por eso es importante, amados hermanos, que oremos por nuestros hijos, que cada familia esté delante de nuestro Dios viendo la situación que está pasando, porque muchas veces nosotros vamos y le reclamamos, y lo único que provocamos es que el muchacho sea más rebelde, que el muchacho tenga más rencor y se vaya y tome su decisión e irse.
pero no se da cuenta que el momento que toma la decisión de irse, deja un mensaje donde dice: yo no quiero creer en tu Dios, yo no quiero que tú seas mi papá, yo no quiero que tú seas el que me guíes, el que me lideres, yo quiero hacer mi propia vida. Y ese es el mensaje que deja ese tipo de personas. Y muchas veces en la iglesia sucede lo mismo. Muchas veces hay familias, hay personas que se van de la iglesia, que se van de entre los hermanos, porque toman sus propias decisiones también. Y no se dan cuenta el dolor que dejan. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, la convivencia que hemos tenido no valoran estos tipos de cosas. Dice allá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vuelvo al punto donde me quedé con Jesús en Juan 14:6. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Todo lo que está fuera de Jesús es muerte. Todo lo que está ahí es el mundo. Todo lo que está ahí no te va a llevar a nada, te va a destruir. El diablo tiene la oportunidad de hacerte estragos. Pero vemos aquí el apóstol Juan hablándonos también, exhortando a nuestra vida, a nuestro espíritu. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios nos da el consejo. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos enseña. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta semana he estado escuchando mensajes donde he visto personas que preguntan a los ministros y le dicen: si el hombre pierde la salvación, si el hombre que se va a cierto tiempo y luego regresa, en ese tiempo perdió la salvación. Me gustó la respuesta que daban los ministros y decían: verdaderamente el ir al templo, el estar presente ahí, no significa que esa persona haya nacido de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona tiene a Jesucristo en su corazón, esa persona cambia. Esa persona no se va, esa persona permanece. Y a mí me daba consuelo ese tipo de respuesta, amados hermanos, porque miraba yo mi vida y le decía: Señor, ¿cuántas veces quise desertar? ¿Cuántas veces quise flaquear? ¿Cuántas veces vino el diablo a quererme desanimar y desviar la mirada en Jesús? Mas sin embargo Jesús nunca me soltó de su mano, y quizás en lo más profundo de mi corazón tampoco yo me solté de Jesús. Y hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero vemos aquí la importancia, amados hermanos, de reconocer cómo está nuestra relación con nuestro Dios. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar al Padre este día? ¿Cuál es el mensaje que le vamos a decir a nuestro Dios? Señor, yo quiero trabajar en tu reino. Señor, yo quiero involucrarme en tu reino. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Quiero hacer tu voluntad. Pero muchas veces, ¿cuántas veces es sincera eso que estamos hablando en nuestro corazón? Es muy diferente. Y a veces cuando viene la hora de que se le necesita para que trabajemos juntos, a veces no estamos o no estamos disponibles. ¿Y dónde quedó aquel clamor? ¿Dónde quedó aquel momento? Entonces, amados hermanos, a veces nuestras emociones nos hacen actuar de una manera que realmente no miramos lo interior de nuestra vida, y tenemos que ver nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos al mundo, el amor del Padre no está en él. No estamos atados a Cristo, no estamos tomados de Cristo, el autor de la vida, el autor del camino, el autor de, hermanos, de llevarnos a vida eterna. Es bien claro aquí lo que dice el apóstol, y dice: dése cuenta que el amor del Padre no está en aquellos que aman al mundo. En estos casos usted debe tomar el tiempo para que oremos por nuestros hijos, oremos por cada uno de nuestros hermanos. Últimamente yo he tenido mucha carga en lo personal, y como nunca he orado por la iglesia, y en mi corazón y en mi espíritu empiezo a ver cada una de las familias de aquí de la iglesia El Jordán, y veo sus caras, veo sus hijos,
veo sus casas, veo sus bienes y le digo: Señor, bendice a mis hermanos, que mis hermanos no se desanimen, que mis hermanos, que el día que el templo sea abierto, mi hermano pueda venir con ese gozo, como dice el salmista: entraré por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza, pero con una sinceridad en el corazón, amado hermano. No de venir a una fiesta ficticia, no venir a perder el tiempo, sino venir a entregarnos, a enseñarnos, hermanos. Últimamente los mensajes que yo he dado, he transmitido, y es donde vemos cómo en el cielo se adora a Dios. Y esperar ese momento, amados hermanos, que cuando lleguemos aquí al templo, vengamos con gozo, vengamos con alegría y adoremos a nuestro Dios. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que estar apercibidos. El apóstol Pablo dice: oremos los unos por los otros para que nos seamos fortalecidos. Es muy importante, amados hermanos, el saber que yo escuche a un hermano, a una familia que me diga: hermano, estoy orando por ti. Y eso me compromete. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, quizás por esa oración de mi hermano, por esa oración de mi hermana, por ese clamor que hacen al Señor, yo estoy aquí. Y a lo mejor no son por mis buenas obras, a lo mejor no es por mi buena disciplina, es porque Dios ha extendido misericordia, porque tenemos un ejército a nuestro alrededor que está orando y clamando. Y así debemos hacer, amados hermanos, también en la familia. Orar por nuestros hijos, orar por los nietos, orar por la familia en general, por los sobrinos, por los tíos, de una manera, hermanos, donde Dios vea nuestra sinceridad, y que para que, hermanos, Dios pueda volverse aquellas personas, sus corazones a nuestro Dios. Oremos para que nuestros hijos y cada uno de nuestros amados hermanos, sus ojos sean abiertos y puedan ver que los placeres de este mundo son pasajeros. Jamás satisfacen el alma y terminan por destruir nuestra vida. Oremos para que cada uno de nosotros, de nuestros jóvenes, puedan percibir que Dios los creó para sus propósitos eternos y no para vivir una vida egocéntrica y de perdición. Amados hermanos, vemos aquí la carga que hay por los hijos, la carga que hay por cada uno de ellos. A veces nuestro radar está cuando están con nosotros en casa, pero cuando no están en casa, cuando están afuera, no está bajo nuestra cobertura. Y no sabemos qué estén haciendo ellos. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios para que ellos se vuelvan al Señor. Posiblemente no es que estén haciendo cosas malas, posiblemente se estén haciendo otras cosas, pero sin embargo tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que ver el estado espiritual de nuestros hijos. Tenemos que orar por aquellos hijos pródigos que andan por el mundo, hermanos, caminando sin Dios. Después de conocer a Dios, toman su propósito, su plan ellos mismos y se alejan del Señor y andan viviendo ahí de una manera triste. Una de las cosas que tenemos que aprender a orar, hermanos, es que el Espíritu Santo pueda rechazar las mentiras que Satanás bombardea sobre las familias. Vemos el punto número 3, dice, vemos que la parte primera era donde el hijo está en casa, donde tiene todo, no le falta nada, pero sin embargo se siente vacío, sin embargo no está satisfecho. Y vemos aquí que después toma la decisión de irse de su casa. El punto número 3 dice que al quedarse sin dinero, el hijo termina en una hacienda alimentando cerdos. Lo vemos allá en el versículo 14 que dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Vuelvo al punto, el mundo. Si el joven, si el hijo, si el hermano que desertó se fue al mundo, en el mundo hay destrucción, en el mundo hay escasez, en el mundo no hay abundancia. La abundancia está en Dios.
porque recordaba aquel pasaje bíblico que dice: si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Si la palabra lo dice, hermanos, aunque haya escasez, aunque a veces vengan crisis horribles en la familia, en la congregación, nosotros no debemos de desistir de soltarnos del poder y de poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Pero dice que gastó todo su dinero y vino una hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Dice que empezó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense qué denigrante, ¿no? Para este tipo de personaje, de cómo el Señor Jesús coloca, porque para los judíos el apacentar cerdo es algo abominable, es lo más bajo que puede hacer. Y sin embargo, la enseñanza está en que si tienes que tocar fondo, te voy a llevar hasta lo más vil, a ver si así recapacita. Sin embargo, la mirada de Dios está puesta ahí. Eso es lo más importante, amados hermanos, que en la grande misericordia de Dios, por eso nosotros si oramos, si nosotros clamamos, no sé si usted recuerda que allá en Apocalipsis capítulo 5 les decía que los 24 ancianos, dice que cuando se postraban en el trono de Jesucristo, dice que levantaban sus copas, y esas copas dicen que eran las oraciones de los santos. Si nosotros estamos ahí, nuestras oraciones, amado hermano, nuestra intercesión por nuestros hijos, nuestra intercesión por nuestros hermanos, la intercesión por el mundo mismo, Dios no quitará sus miradas y va a provocar que sus ojos estén puestos ahí en aquella persona. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese qué situación triste. Qué situación, amado hermano. Qué necesidad de ir hasta a ese momento en nuestra vida. Preguntémonos a veces por qué a veces me va mal, por qué a veces no me rinde el dinero, por qué a veces salgo de una y entro en otra. Preguntémonos, amado hermano. Son dos cosas que pueden suceder: o realmente que Dios está probando nuestra fe, o realmente, amados hermanos, es que no estamos caminando como a Dios le agrada en nuestras vidas. Por eso tenemos que examinarnos. Y este muchacho quería comer aún hasta las comidas que se le daban a los cerdos, pero no lo podía hacer porque estaba hecho para los cerdos. Y dice que nadie le daba, ni siquiera los capataces ahí se tenían misericordia. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el mundo te llama y después el mundo te aborrece? No significas nada para el mundo. ¿Cuánta gente hay olvidada en la tierra, caminando sin rumbo, sin familia, desechado por la sociedad, amado hermano? Porque eso es el mundo. Y qué hermoso es, amado hermano, que caminar con Cristo, aún aquí en la tierra, Dios nos puede bendecir. Y lo más maravilloso es que cuando el día que el Señor nos llame a su presencia, ahí vamos a reinar eternamente con Él. Pero ¿por qué no disfrutar de esa bendición, esa llenura del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué no permitir que se sean sembrados en nuestro corazón, en nuestra vida? Y vivir una vida feliz, vivir una vida, amado hermano, que agrade a nuestro Dios con nuestra conducta, con nuestra persona. Y del versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo, como que recapacitó, como que entendió que qué necesidad tengo de estar aquí. Y a veces hay dos cosas que pueden suceder, pero no, es que mi papá me dio todo. Me dio todo lo que a mí me tocaba. Yo ya no pertenezco allá, no tengo por qué llegar allá. O la otra es arrepentirse y reconocer. Y la otra parte, que es lo que vemos aquí, dice que se hace, ahí está en signo de interrogación, como que clama y dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos aquí el quebrantamiento maravilloso que el Espíritu, amado hermano, que hace el Señor en los corazones de los muchachos. Cuando nosotros estamos clamando, cuando nosotros creemos a Dios. Yo creo aquí que el Padre todos los días no perdía la esperanza de ver a su hijo. Yo creo que aquí el Padre todos los días estaba orando y clamando por ese hijo. Y a veces, amado hermano, qué importante, dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre trae una bendición. Y a su tiempo Dios enderezará todas las cosas. Y vemos aquí este personaje, este muchacho, viendo, recapacitando en la situación en la que se encuentra. Había tocado fondo, pero cuánto tiempo se desperdició, cuánto dinero se malgastó, cómo terminó su vida física, su salud. Qué necesidad de llegar a ese momento. Sin embargo, algo en su espíritu, algo en su interior le hace reconocer y dice que toma la decisión de ir con su padre. Y toma la decisión que merecida es que su padre ya no le llame hijo. Solamente él quiere ser un siervo. Pero, amado hermano, sabemos que nuestro Dios no trabaja así. Dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad, no teníamos esperanza. Y no solamente vino por un pródigo, Él vino por toda la humanidad. Es tanto el amor de nuestro Dios que tenemos que reflexionar, amados hermanos, de cómo el Señor nos ama, cómo Cristo nos ama y no nos ha dejado de amar. Solamente nos dice: tómate, yo quiero caminar contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta dice que entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Vemos ahí las promesas de Jesús. Jesús no nos forza. Jesús quiere que nosotros demos nuestra voluntad, nuestra confianza hacia él. Quiere que le creamos, que tengamos fe en él. Y dice la palabra que en el versículo 19 dice que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En el versículo 20 dice: y levantándose vino al padre. Punto número 4, el joven pródigo regresa a su padre. Dice: y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Yo quiero ver aquí, hermanos, cuando a veces salimos mal de la casa, por decirlo así. Cuando el joven sale mal de la casa, el joven en ese momento no está pensando el estrago que está provocando en el alma, en el espíritu, en el corazón de aquella madre, de aquel padre. O a veces cuando el hombre también se rebela y que no quiere nada en la iglesia por alguna razón que vio o le hicieron, y a veces no se da cuenta el dolor que deja aquellos que por muchos años les ministran. No vemos eso en ese momento. Y aparentemente la situación es que se fue la persona y parece ser que ahí queda todo, pero el que ama, el padre que ama, la mamá que ama, el siervo de Dios que ama, está siempre clamando aún por los que se van, aún por los que se fueron y aún por los que están adentro. Y yo puedo ver aquí a este padre quizás día y noche pidiéndole a Dios que el hijo regrese, no importa en la situación en la que sea. Y se asomaba todos los días hacia el camino para ver si el hijo regresaba.
Ese era el clamor, esa era la oración, esa era la intercesión. Eso es por lo cual nosotros también, amados hermanos, tenemos que hacer. Versículo 20 dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Quién lo vio? Su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Qué tremendo, amado hermano. No sé cómo venía aquella persona, pero es una persona que ya no tenía dinero, es una persona que apacentaba cerdo, es una persona que ya no tenía ropa, es una persona que ya no se bañaba, es una persona que, amado hermano, era un indigente. Y aquel padre que estaba bien, aquel padre que era un señor de hacienda, un señor de reconocido, no le importó la situación y fue y se apegó hacia su hijo y lo abrazó, dice, y se echó sobre su cuello y dice que le besó. Amados, dice la palabra que si los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuánto más nuestro Dios, amado hermano. Si alguna vez nosotros le hemos fallado a Jesús, si una vez le hemos fallado a Cristo, si una vez le hemos fallado al hermano, el Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a echarse sobre nosotros y besarnos si llegamos con un arrepentimiento sincero. Y el hijo le dijo: Padre. Le siguió diciendo Padre, porque era su padre. Nosotros podemos llegar al Señor y decirle Padre, porque sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro Dios. Y dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces aquí hay algo muy importante para los muchachos o para los hermanos, para las personas. Bueno, les digo hermano, pero son personas que cuando se van de la iglesia tengo la duda que sean hermanos. Pero bueno, pero cuando se van, vemos aquí que no solamente pecan con el grupo, no solamente pecan con la familia, no solamente hacen estragos, sino que dice: he pecado contra el cielo. Hemos ofendido a Dios. Hemos hasta lastimado al corazón de Dios con nuestra actitud por haber tomado esa decisión. ¿Hasta dónde lleva nuestro pecado? ¿Hasta dónde nos llevan nuestras acciones? ¿Hasta dónde llevan el propósito que queremos a veces tomar? Afecta hasta el reino de Dios. Porque el reino de Dios se detiene, porque el reino de Dios, el propósito de nuestro Dios es bendecir, es que su pueblo no sufra, es que su pueblo esté en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, donde el Espíritu Santo quiere ministrar nuestra vida, nuestro corazón, para que seamos felices. Aunque dice la palabra que vengan truenos, vengan relámpagos, vengan lo que venga, el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo ahí está cubriéndonos, porque Él es fiel. Mas sin embargo, cuando nosotros nos rebelamos contra nuestro Dios, afectamos hasta el cielo, hasta el reino de Dios se afecta. Y dice: y contra ti, papá, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo, amados hermanos, la reacción amorosa que vemos aquí de este padre. Mas sin embargo, dice la palabra que el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidles. No era hijo, ya no tenía nada, él se le había dado todo. Pero el Señor tiene otro respuesto. El Señor tiene todavía algo para nosotros que no veíamos. Por eso cuando yo escucho la palabra de Dios que dice que el Señor derramará bendiciones hasta que sobreabunde, es lo que quiere decir aquí. Parece ser que ya te dio lo que merecías, lo que te correspondía. Mas sin embargo, el Señor todavía dice: sacad el mejor vestido. No un vestido, el mejor vestido, y vestidle. ¿Y qué más dice? Y poned un anillo en su mano, y calzad sus pies, y traer el becerro más gordo, y matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo ha muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo, qué provocó este hijo. Qué bueno que se arrepintió, qué bueno que llegó. Él nunca perdió su lugar en la casa de su papá. Mientras que haya vida aquí en esta tierra, mientras que estemos aquí, amados hermanos, y podemos recapacitar, el Señor está con sus brazos abiertos para recibirnos. Qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje de esta familia que describe aquí la Escritura. Y dice que empezaron a hacer fiesta, empezaron a regocijarse. Pero ahora vemos a los que estamos adentro, a los que decimos que estamos bien. Y vamos a interpretarlo en el hijo mayor. ¿Estaba contento el hijo mayor? ¿Estaba alegre porque su hermano había llegado? Qué tremendo, amados hermanos. A veces eso pasa también, a veces en nuestra congregación, a veces en nosotros, a veces sin querer. Pero nosotros debemos alegrarnos al ver a nuestro hermano que viene, que lo vemos. Ahora que hemos estado en esta situación por la salud, pues ya les extrañamos, ya no les vemos. Y el día que los veamos, espero que yo me goce al verlo, y espero que usted se goce al verme. Y nos gozamos, como aquí se estaban gozando los sirvientes, los jornaleros, el papá, todos estaban contentos y gozosos. Pero el hijo mayor, que dice que su hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando, estaba ayudándole a su padre, estaba haciendo las cosas bien. A veces, amados hermanos, decimos, es que solamente pues él es el que trabaja, solamente él es el único que le sabe, y ahí está, ¿no? Y vemos que él es el único que tiene el merecer, que esté en el lugar que le corresponde, ¿no? Él estaba trabajando. Y dice que cuando vino del campo y llegó cerca de la casa, empezó a oír la música, empezó a oír la danza. Y cuando eso sucede, amados hermanos, cuando nosotros llegamos a la escuela dominical, cuando nosotros venimos al templo, escuchamos, y ya llegamos tarde, escuchamos la alabanza, escuchamos los cantos, nosotros tenemos que ya empezar a gozarnos desde ahí. Este hijo se gozó. Dice que llamando a uno de los criados, versículo 26, le preguntó qué era aquello. Y le contesta, dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No importa en la situación en la que vino, sucio, maloliente, solamente al Señor lo que le importó, amado hermano, es que llegó bueno y salvo y sano. Por eso, amados hermanos, mientras que tengamos la salud, mientras que tengamos la vida, tenemos la esperanza en nuestro Dios. Y dice que hizo matar el becerro más gordo por haber llegado bueno y sano. Entonces, ¿se alegró? No. Se enojó y no quería entrar. Me preocupan a veces cuando las personas llegan al templo y se quedan allá afuera. No quieren estar en el culto, no quieren escuchar el mensaje, no quieren involucrarse. ¿Será que está pasando este tipo de hijo, este espíritu que está aquí? Y ese hijo no se está dando cuenta que el propósito que todo lo que está ahí, todo lo que tiene su padre en ese momento, todo lo que él está trabajando es de él, pero no lo ve. No lo ve, amados hermanos. Y nosotros tenemos que ver qué nos espera allá en el reino, qué Dios nos ha prometido para nosotros. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estaréis.
¿Por qué se nos olvida esa parte, amados hermanos, donde nos aturdimos en este mundo, nos aturdimos en el día a día y nos olvidamos del plan que Dios tiene, por el cual el Señor nos ha llamado? Ese es el plan, esa es la bendición de Dios, ese es el plan de Dios. Nosotros tenemos nuestro plan, Dios tiene su plan, y su plan es que donde Él está, nosotros también, Él quiere que estemos ahí. Este hijo no se dio cuenta que todo lo que él tenía, él reclamaba un cordero, él reclamaba una cabrita para gozarse con sus amigos, y sin darse cuenta que él lo podía agarrar, él lo podía hacer, porque todo lo que estaba ahí era de él, pero no lo veía. ¿Cuántas bendiciones quiere derramar Dios a la iglesia? Quiere derramar Dios a su pueblo, quiere que haya fruto del Espíritu en nuestra vida, amados hermanos, pero no lo vemos. Y todo eso, hermanos, que lo que habla la Biblia, el fruto del Espíritu y los dones espirituales, es para nosotros. Dios las ordenó para nosotros, para que nos revistamos nosotros. Y entonces su padre, él estaba enojado, y entonces su padre salió y le dijo: hijo, pásale, entra. Y que dice la palabra que el padre le rogaba que entrase. Yo no sé si nuestro Dios, amado hermano, en lo personal, Dios ruega para que seamos hijos, pero el hecho de que Él haya padecido en la cruz es lo que está diciendo la Escritura, que lo hizo. ¿Cuál es la respuesta del hijo? Dice, del hijo mayor, del hijo que trabaja, del hijo que siempre está apoyando al padre, que el hijo que siempre está pendiente de su padre, está pendiente de la obra, está pendiente del trabajo. Dice: he aquí tantos años que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese fue el reclamo. ¿Se da cuenta, amados hermanos, de qué sirve estar tantos años asistiendo a un templo, hermanos, pero no sentir nada en nuestra vida, en nuestro corazón, no cambiar nuestras actitudes, no nacer de nuevo? ¿De qué sirve todo aquello que hacemos? Pero esta persona también estaba amargada. Es otro tipo de, hermanos, de espíritu que se mete en la congregación a veces, y hermanos, y nos tiene ahí atados. Por eso tenemos que ver, analizar estos dos hijos y ver nuestro corazón, de cuál padecemos nosotros. Y me recuerdo otra vez aquella iglesia que prediqué el primer mensaje de Apocalipsis, donde aquella iglesia decía que ellos estaban bien, pero vino la palabra de Dios y le dice: estás muerta. Y es ahí donde, hermanos, tenemos que reflexionar que a veces estamos involucrados en el trabajo, en el reino de Dios, mas sin embargo hay una amargura, sin embargo hay algo que no nos hace libres, no nos deja gozarnos, no nos deja alabar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios de una manera de libertad. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Qué hermoso, hermanos. Qué maravilla. Qué, hermanos, Dios no se involucra en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, sino Él siempre tiene nos sale por la tangente, ¿no? Él siempre tiene unas palabras para atraernos y decirle: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos podemos decir, amados hermanos, en este día, a través de este mensaje: Señor, yo soy tu hijo y siempre tú estás conmigo? Pero, hermanos, que usted lo sienta, que usted lo viva en su corazón. Y dice: y todas mis cosas son tuyas. El Señor no se
hermanos, no se conformó con tener la parte que le quedó de ángeles, los seres que estaban allá en el reino, para que siempre le dieran alabanza y adoración, sino que él dijo: yo quiero que venga el hombre, yo quiero que estén los hombres aquí adorándome, exaltándome por la eternidad. Por eso dice la palabra que dejó su trono, dejó su gloria, dejó su deidad, y dice que se humilló hasta morir en la cruz del Calvario a fin de alcanzarnos con nosotros. Y dice: tú siempre estás en mis pensamientos, tú siempre estás en mi plan, y todas mis cosas, dice, son tuyas. Todo lo que está en el reino, todo lo que, hermanos, existe allá en la eternidad, en el reino de Cristo Jesús, son nuestras también, porque nosotros a causa de Jesucristo tenemos acceso, tenemos entrada. Aunque muchas cosas vamos a disfrutar aquí en la tierra si le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor nos va a bendecir, nos va a dar esa libertad del Espíritu, pero también tiene algo eterno para con nosotros. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos aquí este mensaje de San Lucas capítulo 25, algo maravilloso para nosotros. Cada etapa de esta persona, de esta imagen, de esta familia, son cosas diferentes, por lo cual nosotros tenemos que orar para que cualquier circunstancia en la que se encuentre en nuestra vida, cualquier circunstancia en la que se encuentren nuestros hijos, cualquier circunstancia que se encuentren nuestros amados hermanos, nosotros podamos orar no simplemente por un cambio de actitud. Tenemos que orar por un cambio eterno, por un cambio en el corazón, por un cambio en la mente, que sean transformadas. Vemos allá la palabra del Señor en Salmos capítulo 139, del 7 en adelante, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Y si del Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandeceré alrededor de mí, y las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amado hermano, yo quiero terminar este mensaje haciendo una oración. Tenemos que orar por la iglesia, eso no nos cabe la menor duda, por cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros hijos, y tenemos quizás por el esposo, por la esposa, o en la que usted crea que haya oportunidad, que vea usted que está pasando una situación semejante a unas de las etapas que este hombre o este hijo padeció que vimos a través de la luz de la Escritura. Y dice ahí en segunda de Pedro que Dios es paciente y que no quiere que nadie se pierda, que dice que nadie se pierda, y lo único que Él busca es que toquemos fondo, que aquellas personas toquen fondo, que aquellas personas reconozcan, simplemente es reconocer en la situación y que se han equivocado, que sus planes no son los planes de Dios, que los pensamientos que tienen no son los pensamientos de Dios, que los caminos que tomaron no es el camino correcto de Dios. Y solamente tienen que mirar al cielo y decir: he pecado contra ti, Padre, he pecado contra el cielo, pero yo sé que aún así soy digno de ser llamado tu hijo. Amado amigo, si usted ha escuchado por primera vez este mensaje y le ha sido una bendición para su vida, quiero invitarte que cierres tus ojos y, amados hermanos, y oremos juntos esta oración.
Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sabemos que cada vez, Señor, tu amor es muy, muy grande para nuestra vida, y que tu plan y propósito siempre, siempre, Dios mío, aunque nos aislemos, aunque nos iremos a lo más profundo de la tierra, aún allá nos alcanzará, Señor, porque tú nos amas, Señor. Pero lo único que te pedimos, Dios mío, es que nos ayudes a no llegar allá. Es reconocer en este momento, Dios mío, y de aquí en adelante, Señor, desviarme, Señor, y regresarme nuevamente y encaminarme a tu plan y tu propósito, Señor. Te pedimos, Dios mío, que las malas decisiones, Señor, que toman nuestros hijos, recapaciten pronto, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nunca, Señor, los deje. Que tu Espíritu Santo siempre esté ahí, Señor, al pendiente de ellos, Padre. Y a nosotros como padres, Señor, y a nosotros, Señor, que traemos la palabra, Señor, no cesamos de orar. Así como tu palabra dice allá en Filipenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y es lo que estamos haciendo, Dios mío, en estos tiempos, orando, Señor, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia se levante, para que la iglesia siga predicando el evangelio, para que la iglesia siga clamándote a ti, Señor, que tú eres, Señor, el que nos llevas a una vida eterna, Padre. Oramos, Señor, también no solamente para que cambies nuestra actitud, sino que también cambie lo más interno de nuestro corazón, cambies nuestra vida, cambies nuestra mente. Muchas gracias te pedimos, Señor. También te pedimos por aquellos hijos que aunque lo tengan todo, Dios mío, pero no están felices, están vacíos, están tristes, están deprimidos, Padre. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que tú, Señor, ahí, Señor, te pongas tu mano, Señor, poderosa sobre su vida. Quita, Señor, toda depresión que sienten, Señor. Y quita, Señor, todo aquello que denigra su imagen, que denigran, Señor, tu propósito, haciendo actividades vergonzosas, haciendo cosas, Señor, en lo oscuro, Señor, cosas que a ti no te agradan, Padre. Pero, Señor, hazle ver que lo que están haciendo, Dios mío, es para tener una vida, Señor, desastrosa, el cual, Señor, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, Señor. Y evita, Dios mío, que mis hermanos, que nuestros hijos y que, Señor, nuestras familias no lleguen a ese punto, Padre. Señor, dales la oportunidad de recapacitar y volverse a ti, Señor, buscando el perdón, buscando la reconciliación. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tus ojos o que los ojos de ellos, Señor, sean abiertos y puedan ver, Señor, que los placeres de este mundo, Señor, nos llevan a destrucción. Te pedimos, Señor, y oramos que tengamos fe y que creamos, Señor, en tu propósito. Y ese propósito, Señor, que tú tienes, Señor, es eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados, antes de retirarme solamente quiero dar un aviso y sigamos viendo por la obra del Señor, enviando sus ofrendas, sus diezmos. Comuníquese con la pastora, ella indicará cómo hacerlo. Que la paz del Cristo sea con cada uno de vosotros. Dios les bendiga. Amén.